Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de los sumideros de calor. Vamos a desarrollar el tema así. Primero, una introducción, en donde se pueden aplicar. ¿Cuáles son las ecuaciones más importantes para estos sumideros? Son dos en general. La tabla de selección de sumideros de calor que nos presenta el libro utilizado de referencia. Ejemplos, unos ejercicios y bibliografía. Empecemos. Entonces, los sumideros de calor son todas aquellas fuentes a las que se va a destinar el calor que se libera o se genera en un proceso. En todo proceso termodinámico va a haber una fuente y un destino, pero asimismo en los diseños complejos de equipos electrónicos es necesario un enfriamiento para que funcionen con la mejor eficiencia en la transferencia de información. También en operaciones unitarias, un baño de hielo puede actuar como un sumidero de calor y en procesos donde haya reacciones químicas, esas reacciones endotérmicas se pueden utilizar como un sumidero de calor. Asimismo, para el estudio de la conducción de calor, una condición de frontera puede ser un sumidero de calor. Otras características que se deben tener en cuenta para el estudio de los sumideros es que en la superficie vamos a tener un material y el sumidero va a ser de otro material. Entonces va a haber una interfaz en donde se ponen en contacto y esto genera una resistencia a la transferencia de calor en esa zona de contacto. Entonces se debe sumar esa resistencia más la resistencia propia del sumidero. Y si queremos, también la resistencia propia del sistema, ¿no? Para mirar todo el proceso. Obviamente se busca que la resistencia sea lo menor posible para que se garantice la eficiencia en la transferencia de calor. Y aquí vemos esto en unos equipos. Por ejemplo, en las CPUs, en este caso es con convección forzada, tiene su ventilador y el sistema de aletas, ¿sí? Aquí en un relé de estado sólido con una pasta disipadora y un sumidero aleteado. La distancia adecuada entre aletas para ese sumidero es un tema de bastante estudio porque si no se logra una adecuada distribución, un espaciamiento adecuado, no se genera una disipación de calor eficiente. Entonces no se logra el objetivo. Aquí otra aplicación son los vehículos eléctricos. En las baterías se utilizan los sistemas de enfriamiento mediante sumideros de calor con aletas. Esta es la ecuación con analogía a la ley de Ohm, donde vemos que el flujo de calor en la aleta es la diferencia de temperaturas entre la base del sistema de la placa y la temperatura de los alrededores sobre la resistencia total. Ahí ya se integraría la de la interfaz y la del sumidero, o la del contacto y la del sumidero. Y por analogía con la ley de enfriamiento de Newton, tenemos un coeficiente de convección más radiación, porque aquí no podemos despreciar esa transferencia de calor por radiación, por el área de la aleta, por su eficiencia, multiplicada por la diferencia de temperaturas que ya vimos acá. Esta ecuación no la vamos a trabajar hoy porque necesitaríamos un coeficiente de convección más radiación, pero sí les dejo la inquietud para que consulten sobre el tema. Entonces vamos a trabajar con la primera, la analogía con la ley de Ohm. Y con eso podemos buscar en la tabla 3.6 del libro de transferencia de calor de Yunus Engel y Gahar, en la cuarta edición de 2011, un sumidero de calor adecuado para esa resistencia que requerimos, para que la temperatura de la base no supere determinado valor. Aquí vemos la tabla de resistencias, como les dije, del libro Engel y Gahar de 2011, transferencia de calor y masa, la cuarta edición. Entonces están los diferentes sumideros, no son todos, hay muchas posibilidades comerciales y ya en los catálogos nos dirán cuáles son las resistencias que manejan, resistencias térmicas, grados Celsius sobre watt. Miren que varía de acuerdo con la configuración, la ubicación, si es vertical u horizontal. Y nos dan el área superficial, por ejemplo, si quisiéramos hallar el H con el flujo de calor nominal,
la diferencia de temperaturas y la resistencia, podríamos llegar al H. Pero en estos ejemplos, en estos que vamos a trabajar, nos basamos es en la primera ecuación, la de analogía con la ley de Ohm. Entonces, en este caso, nos dan la potencia nominal de 10 watts, la resistencia del sumidero, la temperatura de la caja del transistor y la temperatura del medio. Pero nos piden hallar la potencia máxima a la cual puede operar ese transistor para que no supere esos 85 grados Celsius en la base. ¿Listo? Este es el diagrama. Entonces la TB es la de 85 grados Celsius. T infinito, la temperatura del medio, 25. Flujo de calor, ese es el que nos piden. Y nos dan la resistencia del sumidero, más la interfaz. Resistencia total, 20 grados Celsius sobre watts. Al tener una resistencia tan alta, el flujo de calor se despeja de aquí de la analogía con la ley de Ohm. Flujo de calor igual a diferencia de temperatura sobre resistencia total. Entonces, simplemente reemplazar TB 85, T infinito 25 y la resistencia total que nos dan para ese sumidero 20. Al hacer el cálculo nos da 3 watts. Entonces, dice que nominalmente para 10 watts, pero no puede operar a más de 3 watts, porque si no se va a sobrecalentar. La TB va a ser mayor por la resistencia que tenemos. Entonces, eso sería otro ejercicio interesante. ¿A cuál temperatura estaría operando si trabajara con 10 watts? 10 watts y se despejaría TB. Se los dejo como inquietud. Y el análisis que hacemos es que se podría operar a mayor potencia, pero con otro sumidero de calor o con un sistema de ventilación para disipar ese calor. En este segundo ejemplo, vemos que hay que seleccionar de la tabla 3.6, se lo vamos a hacer detalladamente, el sumidero de calor que permita que la temperatura del transistor, la TB, no supere los 90 grados Celsius en un ambiente a T infinito de 30 grados Celsius, cuando la potencia a la que está trabajando realmente es 60 watts. O sea, el Q punto. Entonces, se resuelve directamente despejando de la ecuación la RT, ¿sí? Y entonces el Q punto pasa a dividir 60 watts y arriba la diferencia de temperaturas 60 Celsius, lo cual nos da 60 sobre 60, 1 Celsius sobre watt. Debemos buscar un sumidero cuya resistencia térmica sea inferior a ese valor. Y el único, según la tabla 3.6, la que tenemos a disposición en este momento, sería el HS 5030 en disposición vertical. ¿Por qué? Porque su resistencia es 0,9, es menor a 1. Y en este ejemplo, vamos a ver ya rápidamente la solución. Nos dicen lo mismo, potencia 25 watts, la TB 55 grados Celsius, la máxima, y la temperatura ambiente 18 grados Celsius. Despejamos RT y nos da un valor de 1,48. Buscando en la tabla 3.6 el único sumidero disponible adecuado para estas condiciones sería el HS 6071 en disposición vertical. Bueno, aunque el anterior también hubiera podido servir porque era 1. Recuerden que debe ser menor a lo que nos da acá. Entonces 1,4. Este HS 6071. Y les propongo un ejercicio similar. Nos dan la potencia transistor, buscar cuál es el sumidero adecuado si la TB no debe ser mayor a 80 grados Celsius con una T infinito de 30 grados Celsius. Y finalmente, para que consulten
¿Cómo logra determinar ese espaciamiento óptimo que debe haber entre las aletas de un sumidero de calor? Teniendo en cuenta la convección natural, no convección forzada, sino simplemente por disipación natural del calor. ¿Cómo se averigua? ¿Cómo se calcula esa distancia o espaciamiento óptimo entre aletas? Aquí está la bibliografía. Muchas gracias.